¿Cómo te va, Juancito? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo era usted? Bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, licenciada? Quiero hacer una pregunta. Sí, claro. Voy a aclarar esto antes de hacer la pregunta sobre el rumor. Pero esta pregunta viene por lo siguiente. Las últimas 2 semanas, Tucumán, el mundo de la política fundamentalmente, fue invadido por un rumor de que todo el mundo conocía un amigo, un conocido, un abogado amigo, que le decía de Buenos Aires, mira, se van a suspender las elecciones en Tucumán. Y era un rumor que fue fuerte, porque incluso más, en todos los niveles entró este rumor, que se pueden suspender las elecciones. Para mí, capaz que para otras personas no, me hace acordar al rumor de la botella de un ex gobernador, famosa, que ocurrió en la década del 90. Todos decían que lo habían visto a ese ex gobernador que entraba al sanatorio, que estaba enfermo, de toda la historia esa. Y este rumor fue casi con la misma vehemencia y virulencia incluso, entraba en la sociedad. Usted, como psicólogo, ¿cómo analiza ese tipo de rumores? Bueno, primero pensemos que es el rumor. El rumor es eso que es un decir que no tiene sujeto y que va de boca en boca y que va transmitiéndose con una intención entre bambalinas, un poco creando cierto enigma, cierta intriga y que intenta siempre decir algo, es un mensaje. O sea, las palabras siempre son usadas en ese punto como una materialidad que puede hacer decir cosas que no son. Hacer existir cosas que no existen, porque las palabras tienen esa capacidad. Entonces, muchas veces las palabras son usadas con diversos fines, y en este caso, bueno, me parece que está claro cómo la palabra puede ser un mensaje dirigido a crear cierta incertidumbre, a crear zozobras, a crear objetivos claros como desestabilizar, o hacer cambiar, claro, ciertos escenarios, porque justamente la palabra tiene una capacidad, está estructurada de tal manera que tiene una estructura de ficción, o sea, uno puede decir verdades y no decir tantas verdades. Es como una capacidad que tiene el lenguaje. ¿Cobra tanta entidad para instalarse en la sociedad de forma tan fuerte como la fake news? Y sí, cobra justamente por eso, porque el lenguaje permite eso, la palabra permite eso. Es decir, la palabra es una materia que puede ser usada como cualquier otra. Lo que pasa es que a veces las personas no alcanzamos a dimensionar de qué manera el lenguaje nos determina y cómo lo que se dice, en todo sentido, afecta y tiene efectos sobre los sujetos. Por eso es que se pueden construir verdades mentirosas sabiendo que eso no es cierto, porque la verdad de los hechos transita por un lado, que es lo real que hay en el mundo, y por el otro lado uno puede construir ficciones justamente con el lenguaje. Bueno, ¿y cómo le dice, o qué le dice a la sociedad para no llevarse precisamente esos rumores? Porque quizás uno como periodista puede ir a la fuente, pero el común de la gente no lo puede hacer. O quizás se le pasa. Sí, claro. A ver, desde el sentido del periodismo, me parece que el periodismo justamente la tarea que tiene es informar. No siempre, sabemos que no siempre pasa y sabemos que también hay gente que informa y desinforma. Sí. Justamente por la capacidad que tiene el lenguaje que permite poder decir lo que se quiere decir, y también sabemos cómo hay periodismo que dice cosas en función de intereses, precisamente porque obedece a ciertos poderes y que tampoco dicen la verdad. O sea, hay un uso del lenguaje justamente en función de los intereses, de manera que es el periodismo el que realmente tiene que encargarse de esa función, porque justamente son ustedes los que manejan los medios, ¿no? Doctora, ¿no tiene credibilidad? Y me parece que hoy en día ya cada vez menos. La gente sabe que los medios no son muy creíbles, y también mucha gente sabe que hay medios que son más creíbles que otros, o que hay medios que obedecen a ciertas lecturas y otros a otras lecturas. Y eso está instalado también ya como un saber, ¿no?
Me parece que es así. Y también creo que no hay que ignorar que también en los mensajes sociales que hay, bueno, también tenemos que observar lo que es la naturaleza humana. O sea, los humanos tenemos tendencias que son buenas, positivas, y también tendencias de la naturaleza, de la crueldad, de la injusticia, de, bueno, otros objetivos que obedecen, la codicia, el poder. Y también los mensajes están teñidos de todo eso que es inherente a la naturaleza humana. Bien. Reitero, esta pregunta es a raíz de la versión o del rumor que se generó en todo Tucumán en las últimas 2 semanas, como que todo el mundo tenía una información, el dato preciso, que el fallo de la Corte que se dio ayer era referido al tema de Tucumán. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal, Decime, chico? ¿qué hacer en esta circunstancia? Poca plata, Bueno, no alcanza, llega a fin de mes justo. ¿Qué hacemos? bueno, te doy un dato rápido. Dale. La Fundación Capital de Martín Redrado da informes mensuales. El informe del mes pasado dijo que la economía informal en Argentina es del 45% y representa el 15% del PBI, es decir, 75.000 millones de dólares, y crece al 10% anual. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que estamos viendo? Hoy muchos comerciantes que están cerrando sus puertas están reconvirtiendo sus casas, taller, cocina, lo que sea, y están saliendo al mercado a través de redes sociales, a través de estas ferias mitigantes que hay en la provincia, hay más de 80 ferias, y a través de destinos turísticos. Es decir, mucha gente dice, por ejemplo, tenía un negocio de gastronomía, lo cerró, rediseñó la cocina y empieza a producir en la casa y empieza a vender en estos espacios de standing, de exposiciones, más redes sociales, y por ejemplo se va a Tafí del Valle, a lugares turísticos, ¿no? Emprender de otra manera, innovando. De esa forma ellos se escapan del sistema digamos, sistema tributario. ¿De la formalidad? La formalidad te lleva el 50%. Entonces, no es lo mismo tu cadena de valor de, digamos, vos ir fabricante, mayorista, distribuidor minorista, digamos, Cortás comerciante los final. intermediarios. Vos cortás los intermediarios y obtenés una ganancia del 50%. Entonces, es fantástico cómo está creciendo el mercado informal, que está generando nuevas oportunidades a todos los emprendedores tucumanos, ¿no? Ahora mira qué fantástico, están planteando negocio. No, bueno, pero Juan, ¿qué quiere ¿no decir? tienen que ser monotributistas también los emprendedores? Hay muchos que, si te diría Sí, que el la 80% Hay un monotributo social Claro. también. hay un monotributo social que tributa, pero no es lo mismo ser una SRL que ser un monotributo. Es decir, lo bueno de esto es que la economía, la gente no se va de la economía, es decir, se transforma. Hay una reingeniería comercial dentro del sistema y eso hace que la economía informal siga creciendo cuando vemos que la economía formal está un poco resentida, ¿no? Juan, fuera de cámara me dijiste que estábamos bien. ¿Por qué estamos bien? Bueno, porque Yo no lo siento de esa manera. a ver, yo siempre trato de ver la positiva, como dicen, ¿no? No, yo creo que este es un año que se están haciendo las cosas para que la economía, hemos visto que la inflación no la pueden frenar del todo, pero la están sosteniendo, entonces hay una contención de la inflación y bueno, las elecciones están próximas y yo creo que el cambio de expectativa de este año es bueno. No es lo mismo estar el año pasado que ya estar este año, donde va a haber un cambio de expectativa de gobierno y eso siempre hace que el mercado suba, ¿no? Rápido, el que tiene 100.000 pesos, ¿qué hace? Y el que tiene 100.000 pesos tiene dos opciones. O va a alimentos no perecederos o puede ir al refugio de monedas de, por ejemplo, puede ser el dólar, qué sé yo, básicamente. Pero, y si no puede comprar acciones, yo siempre digo que... ¿Pero acciones de qué? Acciones, bueno, podés ir a un banco y abrir una cuenta comitente y podés comprar acciones de YPF, por ejemplo, ¿sí? Que está creciendo mucho. ¿Por qué no? Es que tiene 20. Nos tendrías que explicar bien, Juan, para tiene poder 20.000 implementarlo. Bueno, no, La gente no está bien. conoce tiene eso. 20.000, De 30.000. 50.000 pesos para arriba podés abrir una cuenta comitente en un banco y podés invertir en acciones, ¿sí? O plazo fijo si querés. También. Mira, ¿no les conviene más comprar fideos? Bueno, estoquearse. sí, por supuesto, yo siempre digo que el que no tiene la posibilidad de llegar al banco, de tener estas herramientas financieras, lo más importante es estoquearse mercadería. Es decir, el azúcar te vas a ahorrar un 120% y en alimentos secos, y te diría que un 150%. Gracias, Juan. Gracias a vos. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias, de nada. Hacemos una pausa Gracias. y ya volvemos.